A medida que pasan los años, siempre hay nuevos descubrimientos misteriosos, y muchos han sido seriamente extraños y aterradores. Acompáñenos mientras exploramos 50 de las cosas más increíbles descubiertas recientemente, y cuáles son las explicaciones que se esconden tras ellas. Esqueletos apedreados. Berlín tiene su ración de descubrimientos intrigantes, y recientemente, una historia que podría salir directamente de un cuento de fantasía, surgió de la legendaria ciudad de Pompeya. Si no está familiarizado con Pompeya, es la antigua ciudad romana que se enfrentó a una devastación total por la erupción del monte Vesubio hace unos 2000 años. En cuestión de 2 días, la ciudad y sus habitantes fueron engullidos por la lava, dejando tras de sí un tesoro para los arqueólogos. El último hallazgo allí parece la escena de un mito protagonizado por la mirada de Medusa. Había gente convertida en piedra por la lava volcánica, y es tan espeluznante como fascinante. Recientemente se han descubierto los restos de 2 esqueletos de piedra. Los expertos creen que eran un noble de clase alta y su esclavo. El mayor, de entre 30 y 40 años, aún conservaba restos de su abrigo alrededor del cuello. El más joven, de entre 15 y 20 años, mostraba daños en las vértebras, lo que posiblemente indica una vida de trabajos pesados, tal vez como esclavo que transportaba cargas. Estos restos se encontraron en las cámaras subterráneas de una gran villa. El hombre mayor sobrevivió a la lluvia de cenizas inicial, solo para sucumbir a la colosal explosión del día siguiente. Sus dientes y huesos están asombrosamente bien conservados, proporcionando un valioso material para el análisis de los arqueólogos. Se ha deducido que sufrió un choque térmico mortal, lo que parece una forma increíblemente dolorosa de morir. Además del descubrimiento de estos 2 cuerpos, los arqueólogos han creado moldes de algunos de los otros cuerpos descubiertos. Los vaciados han sido una fuente de información inestimable para comprender la vestimenta, los peinados e incluso las expresiones faciales de las personas que vivieron en Pompeya, proporcionan una conexión directa con el pasado y ofrecen un recordatorio aleccionador de la tragedia humana que se desencadenó durante la erupción del Vesubio. Punta Vulcano. Imagínese la mayor isla en un lago, en una isla, en un lago, en una isla del mundo. Y por si eso no fuera suficientemente interesante, está situada en un volcán. Sí, el cráter del volcán se llenó de agua, creando un lago. Para ver esta maravilla de la ingeniería de la naturaleza, tiene que ir a Filipinas, más concretamente, a la isla de Luzón. Cuando llegue allí, diríjase al lago Taal. Verá una isla que es en realidad el volcán Taal. En su cráter hay otro lago y acuna una pequeña isla de menos de 1 acre. Los expertos creen que esta isla es un resto del antiguo suelo del cráter y se llama Vulcan Point. Se cree que esta isla se formó durante una erupción en 1911, cuando unas 1.300 personas murieron a causa de la ceniza que cubrió la isla. Pero fíjese, el volcán sigue activo, ¿no es extraño? Quiero decir, hay un lago en ella. ¿Cómo puede estar activo? Pues lo está. En 2020, hubo otra erupción. Los diversos pueblos situados en la isla principal fueron evacuados. La mayor parte de las imágenes que ve fueron filmadas antes de la erupción, y si filma las colinas, por lo demás de un verde exuberante, con una cámara térmica de infrarrojos, verá que están rebosantes de calor. Así que tras la erupción de 2020, el lago principal del cráter se secó y desapareció. Pero por suerte, se llenó poco después. Parece un gran lugar para añadir a la lista de cosas que hacer antes de morir. ¿Está de acuerdo? El sacrificio humano. Encontrar ruinas antiguas olvidadas en el tiempo es como el santo grial de cualquier arqueólogo, pero encontrar momias, eso es aún mejor. Así que cuando John Reinert y su equipo arqueológico encontraron niños momificados en la cima del estratovolcán en la frontera entre Argentina y Chile, fue un descubrimiento increíble, pero también solemne. Encontraron 3 niños momificados y congelados, por lo que estaban prácticamente intactos. Puede verlo aquí. La niña parece que podría revivir en cualquier momento. Con 13 años, es la mayor de los 3, y la apodaron doncella del Ulilaco. Resulta que estos niños fueron sacrificados a los dioses incas hace más de 500 años. El ritual se llamaba capacocha, y duraba meses. Mediante análisis bioquímicos, los expertos han determinado que durante más de 1 año, los niños recibieron mayores cantidades de cacao. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Y luego, durante las últimas semanas antes del sacrificio, ingerían mucho alcohol. Estos antiguos rituales fueron descritos a los españoles por los propios incas, pero ahora tenemos pruebas concretas de que realmente tuvieron lugar. Tumba llena de tesoros.
En el siglo XIX, la campaña egipcia de Napoleón despertó el interés del público por Egipto. Arqueólogos y eruditos se reunieron en Egipto para aprender más sobre su literatura, cultura, arte, religión y mucho más. Comenzaron las excavaciones en el antiguo Egipto, y cuando la tumba de Tutankamón fue finalmente revelada al resto del mundo, se convirtió en un hallazgo sensacional. A día de hoy, muchos esperan que las tumbas y cementerios antiguos estén llenos de tesoros y joyas. Por esta razón, muchos quedaron increíblemente sorprendidos por el descubrimiento realizado por arqueólogos en Rumanía, mientras excavaban un yacimiento cerca de la comuna de Bajaria, en el condado de Behor. El equipo tropezó con un hallazgo inesperado, un tesoro que databa de la edad de cobre. Descubrieron 169 anillos de oro, unas 800 cuentas de nácar y un impresionante brazalete de cobre. Los tesoros fueron descubiertos en una antigua tumba que databa aproximadamente del año 4500 a.C. Fue un hallazgo increíblemente raro, y el ingente dinero intrigó a historiadores y arqueólogos. ¿A quién pertenecía la tumba? ¿Cómo de poderosa era la persona que consiguió reunir un alijo demencial de tesoros? En una época en la que rara vez se guardaban hordas de joyas preciosas en Europa Central y Oriental, los arqueólogos creyeron que la tumba pertenecía a una mujer extremadamente rica. Esta teoría se basaba en el tamaño del esqueleto y en la falta de armas en la tumba. Los numerosos anillos también podrían haber sido utilizados para decorar el cabello de la mujer mientras ésta descansaba para la eternidad. Con este descubrimiento, los arqueólogos esperan que haya más tumbas únicas repartidas por todo el continente. La misteriosa huella de la mano. A principios de este año, los arqueólogos quedaron desconcertados por el descubrimiento de una misteriosa huella de mano tallada en Jerusalén. La huella de la mano fue descubierta por los trabajadores de un proyecto de infraestructuras en la calle Sultán Suleimán. Estaba tallada en un foso seco que rodeaba los alrededores de la ciudad vieja hace unos 1000 años. Durante su apogeo, la estructura tenía unos 9 metros de profundidad y unos 7 metros de ancho. El propósito principal del foso que rodeaba la ciudad vieja era evitar que los invasores pudieran infiltrarse en sus murallas. A diferencia de los fosos de otras ciudades europeas, el de la ciudad vieja no estaba lleno de agua, sino que se encontraba seco. Esto no reducía su efectividad, ya que era suficiente para cumplir con su propósito. Por lo tanto, podemos decir que el foso no solo tenía una función defensiva, sino también psicológica, ya que generaba un ambiente de intimidación en los posibles invasores. Después de todo, no tenía sentido intentar escalar el formidable complejo. Si de algún modo lo lograban, se retrasarían considerablemente. La disminución de su velocidad bastaría para que los guardias de guardia se fijaran en ellos. Si vieran a los invasores intentando cruzar, la gente de dentro de la ciudad les lanzaría piedras y otros objetos. Y así, el origen de la huella de la mano se considera un misterio hasta el día de hoy. ¿De dónde procede la huella de la mano? ¿Podría ser algo dejado atrás en un accidente? Tal vez alguien que huía del peligro hace milenios dejó tras de sí la huella de una mano. Sin embargo, también existe la posibilidad de que simplemente fuera hecha por un lugareño hace muchos años. Tal vez esta huella de mano quede para siempre envuelta en el misterio. Esqueleto de ballena de 5000 años de antigüedad. A unas 7 millas y media tierra adentro de Samut Sakhán, al oeste de Bangkok, unos expertos tailandeses tropezaron con un sorprendente descubrimiento cerca del agua: los restos perfectamente conservados de una criatura marina. Era asombroso que más de la mitad del cuerpo de la criatura permaneciera intacto. En total, los restos medían casi 12 metros de largo. El hallazgo de los restos de una criatura desconocida dejó a los lugareños horrorizados. Los restos, que incluían unas 19 vértebras, 5 costillas, un omóplato y aletas, parecían sacados de una pesadilla. Los expertos que examinaron los restos no pudieron identificar con certeza a qué tipo de criatura pertenecían, lo que generó aún más misterio y especulaciones en la comunidad científica. Algunos sugirieron que podría haber sido una especie desconocida de pez, mientras que otros especularon que podría haber sido un animal marino prehistórico que había sido enterrado bajo el mar durante miles de años. El descubrimiento de esta criatura desconocida ha generado una gran cantidad de preguntas y ha dejado a los lugareños y expertos por igual con la fascinante tarea de descubrir la verdad detrás de este misterioso hallazgo. Lo que es más asombroso es el hecho de que la criatura vivió hace entre 3000 y 5000 años. Las ballenas nodriza son criaturas de color gris azulado. Suelen intimidar por las numerosas cicatrices que cubren sus cuerpos, causadas por parásitos y tiburones galleta que intentan morderlas repetidamente.
Esta especie es de las pocas que prosperan en aguas cálidas. Por esta razón, también se las conoce como ballenas tropicales, ya que les gusta permanecer en zonas del océano donde las temperaturas son de 15 grados centígrados o más. Silbidos terrestres. Antes de partir hacia el espacio, también hay mucho que descubrir sobre nuestro propio planeta. ¿Sabía que en la Tierra tiene lugar una incesante sinfonía? Pero lo extraño es que nadie la oye realmente. La Tierra gira y orbita continuamente alrededor del Sol. La gente conoce este hecho, pero no mucha sabe que la Tierra también emite sonidos continuamente. Así es básicamente como la Tierra suena a veces para los terráqueos. El sonido que emite este planeta es todavía un misterio, pero se cree que la causa de estos ruidos puede deberse a que la Tierra emite continuamente ruidos sísmicos de fondo constante. Este fenómeno se produce debido al movimiento de las placas tectónicas y la fricción entre ellas. Además, se ha observado que los ruidos pueden variar según la ubicación geográfica, lo que sugiere que también pueden estar influenciados por otros factores, como la actividad volcánica. A pesar de que aún no se ha encontrado una razón definitiva por la que nuestro planeta emite estos sonidos, los científicos continúan investigando este fenómeno para desentrañar los misterios de la Tierra y su comportamiento acústico. La actividad sísmica en la Tierra es más frecuente de lo que se piensa. A pesar de los avances científicos, aún queda mucho por aprender sobre este fenómeno natural. Los expertos han descubierto que la Tierra emite sonidos, conocidos como silbidos, y aunque suene un poco inquietante, este hecho tiene una explicación científica. Los silbidos son generados por las ondas electromagnéticas que se producen en la magnetosfera terrestre. Estas ondas interactúan con las partículas cargadas que se encuentran en la ionosfera de la Tierra, creando una vibración que emite sonidos similares a los que producen los pájaros. Deportes de marcador de 1200 años de antigüedad. Siempre han tenido un gran éxito en nuestro panorama del entretenimiento. La emoción de apoyar a los equipos, seguir los marcadores y coleccionar recuerdos es difícil de igualar. Curiosamente, las versiones de juegos de fútbol dirigidos con balones y equipos existen desde hace siglos. Por lo tanto, puede que no sorprenda demasiado saber que incluso civilizaciones antiguas como los mayas, hace unos 1200 años practicaban deportes similares. Recientemente, los arqueólogos hicieron un intrigante hallazgo de una tablilla redonda de piedra que se cree sirvió como marcador en México. La tablilla muestra una escena de dos hombres, uno con un tocado de plumas y el otro con un turbante de serpiente, jugando a un juego parecido al fútbol llamado paloda. El juego está representado a lo largo del borde circular de la tablilla, acompañado de jeroglíficos. Se cree que representan marcas relacionadas con el juego. Esta pesada tablilla, que pesa más de 40 kilogramos, fue descubierta a casi medio kilómetro bajo la superficie. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestra tecnología moderna, compartimos un hilo común con las sociedades antiguas en nuestro amor por los deportes y la competición. Este descubrimiento podría darnos una idea del pasado, ayudándonos a comprender cómo estas antiguas civilizaciones disfrutaban de los deportes y mantenían las puntuaciones. ¿Quién sabe? Incluso podría allanar el camino para redescubrir las reglas de juegos como el paloda u otros pasatiempos antiguos. Una mina de diamantes helada. Muy arriba, en los territorios del noroeste, en Canadá, se encuentra una misteriosa y ominosa excavación de diamantes conocida como la mina Diavik. Situada en la isla Lactagras, a solo 220 kilómetros del Círculo Polar Ártico, cuenta con dos enormes pozos mineros de forma cónica y una pista de aterrizaje capaz de hacer aterrizar los aviones más grandes del mundo. El complejo también cuenta con instalaciones de procesamiento, centrales eléctricas y de calderas, un taller de mantenimiento, edificios administrativos y casas para los trabajadores. A pesar de ser una parte importante de la economía local, ya que emplea a unos 1000 trabajadores y produce anualmente 1400 diamantes, es decir, 7 millones de quilates, es propiedad del controvertido grupo minero Río Tinto. Cuanto más aprendo sobre ello, más me parecen una de esas grandes corporaciones que no consideran nada sagrado y que no se detendrán ante nada para conseguir sus objetivos. Río Tinto ha estado implicado en una conspiración en Guinea, se ha enfrentado a cargos de fraude en Mozambique y su director ha sido acusado de conspiración para cometer fraude en el Reino Unido. Hace tan solo unos años, Río Tinto destruyó un abrigo rocoso aborigen de 46.000 años de antigüedad para poder ampliar sus minas de hierro. Las minas de Diavik siguen siendo una de sus operaciones más lucrativas, e incluso excavaron un diamante amarillo de 552 quilates, el mayor jamás encontrado en Norteamérica. Cementerio de momias de pingüinos. Seguro que todos estamos de acuerdo en que, de todos los animales que viven en la Antártida, ninguno es más mono que los pingüinos.
Pero lo que un grupo de científicos chinos descubrió bajo el hielo en 2016 les horrorizó hasta los huesos. Uno de ellos incluso lo describió como un campo de exterminio. Descubrieron un cementerio de pingüinos momificados tirados en el suelo. En algunas zonas se encontraron hasta 15 momias de pingüinos por metro cuadrado. El hallazgo fue tan intrigante, cabe decir que el yacimiento de las momias de pingüino fue extremadamente inquietante, y aún no existe una teoría plausible que lo explique. Los expertos dicen que es casi como un suceso de víctimas en masa. Sin embargo, ¿por qué están todas apiladas unas encima de otras? ¿Y por qué se momificaron? Siguen siendo preguntas sin respuesta. En 2020 se hizo un hallazgo similar, pero los expertos determinaron que algunos de los restos eran antiguos y otros nuevos, lo que complica aún más el asunto. ¿Tiene alguna teoría sobre por qué y cómo ocurre esto? Si la tiene, no dude en ilustrarme, porque estoy perplejo. Cohetes basura en la Luna. ¿Sabías que hay cosas bastante curiosas en la Luna? Además de las numerosas banderas que se han dejado allí, también hay objetos un tanto extraños, como por ejemplo, un trozo de cohete de 3 toneladas. Este trozo de chatarra lleva años siendo rastreado por los científicos, y en 2022 se confirmó que de alguna manera había acabado en uno de los lados de la superficie lunar. Lo más extraño de todo es que su origen es desconocido, lo que ha llevado a muchos expertos a plantear diversas teorías sobre cómo pudo haber llegado allí. Al principio, los astrónomos pensaron que el cohete formaba parte del programa SpaceX de Elon Musk, pero luego varios creyeron que procedía de China. Pero esto es algo que el país negó. Seguimos sin saber de dónde procede la chatarra del cohete, pero una cosa es segura: permanecerá en la Luna durante bastante tiempo. Aún no sabemos si afectará a la superficie lunar, pero esperemos que no tenga grandes repercusiones en la Tierra. Los científicos también están intentando encontrar la forma de recuperar el cohete de la superficie lunar. Puede que pase mucho tiempo antes de que los científicos consigan rastrear el origen del cohete. Después de todo, es increíblemente complicado intentar averiguar de dónde procedía la basura espacial si no hay ninguna insignia visible en la pieza. Un mamut lanudo. Todos sabemos que, debido al cambio climático, el permafrost se está descongelando y desvelando los secretos que nos ha ocultado durante miles de años. Como era de esperar, la gente está tropezando con huesos de animales prehistóricos. Aquí tenemos la oportunidad de observar la extracción del esqueleto de un mamut lanudo. Tengo que decir que esperaba cierto nivel de sofisticación en estas extracciones, pero supongo que una cuerda y algo de buena fuerza muscular servirán. Aunque en esta ocasión no pudieron recuperar todo el esqueleto, había algo de tejido blando en los huesos, lo que siempre es bueno. Uno de los restos de mamut mejor conservados fue descubierto en 2010 en la costa de Hoyogos Yar por cazadores locales de colmillos. Se trataba en realidad de una momia natural de una hembra juvenil de mamut. La llamaron Yuka por el nombre del pueblo local. Tras pasar un tiempo en el frigorífico, Yuka fue examinada cuidadosamente y ahora se expone en Moscú. WASP-12b. En el vasto universo, existen exoplanetas como el WASP-12b, un Júpiter caliente que orbita fuera del sistema solar. Este interesante planeta tiene un aspecto peculiar que lo hace especial, ya que su estrella madre está destruyendo su atmósfera poco a poco. Resulta que WASP-12b orbita demasiado cerca de su estrella, lo que hace que el calor extremo de la estrella esté despojando lentamente la atmósfera del planeta. Este hecho puede parecer fascinante a simple vista, pero también es un recordatorio de que el universo es vasto y lleno de sorpresas. Es importante seguir explorando y aprendiendo más sobre estos exoplanetas para tener una mejor comprensión del universo y de nosotros mismos en relación con él. WASP-12b es un gigante gaseoso chisporroteante y, según la NASA, su temperatura puede rondar los 4000 grados Fahrenheit. A diferencia de la Tierra, este planeta solo tarda 1 días en dar la vuelta completa a su estrella madre, mientras gira y completa su ciclo. En solo 10 millones de años, la WASP-12b será consumida completamente por su propia estrella progenitora. Fundamentalmente, este planeta está condenado desde su nacimiento, debido a las mismas fuerzas que lo crearon. La estrella consume poco a poco trozos de WASP-12b, convirtiéndose en la última creación Frankenstein. Como señala la NASA, este planeta estaba condenado desde el principio. Es un espectáculo fascinante y trágico ser testigo de la destrucción de mundos, y este planeta ofrece una oportunidad única de observar las implacables fuerzas de la naturaleza en acción. Uno no puede evitar sentirse sobrecogido ante el poder del universo, mientras asistimos a la lenta e inevitable desaparición de este malogrado planeta. Espeluznante isla de muñecas. Los directores de películas de terror tienen una extraña manera de incorporar algo aparentemente inocente
como muñecas en sus películas, asustando para siempre a generaciones de cinéfilos. Pero ¿sabía que algunos de esos lugares que imaginan existen en la vida real? Bienvenido a la isla de las muñecas. La historia que rodea a la isla es más extraña que cualquier ficción que exista. Supuestamente, un hombre mexicano tenía el corazón destrozado por un amor insatisfecho. En su dolor y agonía, decidió recluirse del mundo y se fue a vivir a una pequeña isla lejos de todo el mundo. Se revolcó en su pena hasta que un día vio a una joven ahogándose en el agua. Se tiró e intentó salvarla, pero no pudo. Un día después, encontró una muñeca flotando en el agua y la colocó en un árbol en memoria de la niña. Sin embargo, desde el día en que la niña se ahogó, no dejaba de oír ruidos extraños procedentes del exterior, como arañazos, zumbidos y voces extrañas. Así que, de acuerdo con la cultura mexicana, pensó que debía hacer una ofrenda para apaciguar el espíritu de la niña que se ahogó. Así que siguió trayendo muñeca tras muñeca, y muy pronto toda la isla estaba decorada con muñecas de todas las formas y tamaños. Finalmente, el hombre se ahogó en el mismo lugar que la niña. Su isla se hizo tan famosa que surgieron muchas islas de muñecas falsas por todo el país. Suena espeluznante. No es exactamente un destino que tendría en mi lista de deseos. ¿Y usted? Bomba de la Segunda Guerra Mundial. A veces el descubrimiento de objetos peligrosos conduce a situaciones de riesgo. Durante los trabajos de dragado para el cruce de un río en Great Yarmouth, un contratista se topó inesperadamente con una bomba de 250 kilos de la Segunda Guerra Mundial. Este hallazgo desencadenó inmediatamente una respuesta, con las autoridades creando una zona de exclusión de 400 metros y llamando al equipo de desactivación de bombas del ejército para que se ocupara de la situación. El plan inicial consistía en desmantelar de forma segura la espoleta de la bomba utilizando un robot operado a distancia. Sin embargo, como sabemos, las cosas así no siempre salen según lo previsto. Al tercer día de la operación, la bomba detonó inesperadamente durante el proceso de desmantelamiento. Afortunadamente, las precauciones que se tomaron ayudaron a minimizar los posibles daños de la explosión. Por suerte, nadie resultó herido en el incidente, y la barrera protectora construida alrededor de la bomba cumplió su función con eficacia. Sin embargo, no se sabe con certeza si el robot salió ileso de la detonación. Además, este incidente no es aislado. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. En varios lugares se han encontrado bombas sin detonar que han sido tratadas con cautela. En Alemania, por ejemplo, un descubrimiento reciente incluyó una bomba de 500 kilogramos. Sorprendentemente, se calcula que más de 400 bombas sin estallar podrían seguir ocultas bajo la superficie, lo que subraya el impacto duradero de los conflictos del pasado en los tiempos modernos. Otzi, el montañero. A diferencia de la doncella siberiana, nuestra siguiente momia tuvo un final menos digno. Otzi, el hombre de hielo, fue descubierto por unos excursionistas en 1991 en lo alto de los Alpes, en la frontera ítalo-austriaca. Pensando que podría tratarse de un caso de asesinato, avisaron a la policía. Resultó que tenían razón. La única diferencia es que este asesinato tuvo lugar hace unos 5.000 años. Encontrar a Otzi fue un descubrimiento extremadamente importante, ya que la ciencia moderna nos permitió seguir la vida de este montañero prehistórico y averiguar qué comía, a qué se dedicaba y cómo murió. Resulta que Otzi fue probablemente un pastor de altura que posiblemente se dedicó a la fundición de cobre. Tenía más de 60 tatuajes cubriendo su cuerpo, y algunos científicos creen que eran el resultado de tratamientos médicos. Los tatuajes se colocaron en los meridianos utilizados para la acupuntura y la acupresión 2000 años antes de que estas técnicas se utilizaran en China. El hombre de hielo medía unos 160 centímetros, pesaba unos 50 kilogramos y tenía unos 45 años cuando murió. Estaba escalando la montaña cuando le tendieron una emboscada y le dispararon una flecha que le causó la muerte desangrándose. Una plaga de insectos. Cuando vi este clip, me acordé inmediatamente de la historia bíblica de las 7 plagas. Según la historia, los israelitas han sido esclavos del faraón egipcio durante más de 400 años. Entonces Moisés fue elegido por Dios para liberarlos de la esclavitud. Como el faraón no tenía ninguna intención de liberar a sus esclavos, Dios envió las 7 plagas para intentar persuadirle. La 8ª plaga fue una nube de langostas que se comió todas las cosechas. Entonces los egipcios se vieron amenazados por el hambre. Cubrirán la faz de la tierra para que no pueda ser vista. Pues bien,
Algo bastante parecido le ocurrió a la ciudad rusa de Taganrog en 2018, pero no era una langosta. Era un tipo de jejen no picador con alas, y la tierra estaba cubierta de millones de ellos. Se podía caminar sin pisar los insectos. Los residentes dijeron que era como un tornado de insectos y que se sentían como en una película de Alfred Hitchcock. Por suerte, no son dañinos para los humanos, excepto para las personas que resbalan sobre ellos y se caen repetidamente. ¿Es una coincidencia o Dios les está enviando un mensaje? Tesoro de Mont Blanc. Esta historia es de lo más disparatada, y hace poco se resolvió por fin. El misterio se inició cuando un montañero decidió dar un paseo por el Mont Blanc en Francia. Allí, tropezó con una caja metálica. Era realmente extraño encontrar una caja metálica en lo alto de las montañas, pero lo que contenía era aún más extraño, ya que estaba llena de piedras preciosas como esmeraldas, rubíes y zafiros. Siendo un ser humano decente, el montañero avisó inmediatamente a la policía y entregó su hallazgo. Pero, ¿a quién pertenecían las piedras? ¿Y qué hacían en las montañas? La investigación posterior descubrió que 2 aviones de Air India se estrellaron en Mont Blanc en 1950 y 1966. Los escaladores han encontrado habitualmente restos de los accidentes, pero nada tan valioso. Durante años, las gemas estuvieron bajo custodia policial, pero en 2021, 8 años después de su hallazgo, fueron finalmente compartidas con el hombre que las encontró en la cima de la montaña. El valor estimado era de unos 300.000 euros. Este es el tipo de cosas que me gustaría encontrar bajo el hielo. Tardígrados. Los tardígrados, también llamados osos de agua o cerditos polilla, son microanimales de 8 patas. Y no, en realidad no están relacionados ni emparentados con los osos. Se llaman osos por lo mucho que se parecen a ellos. Cuando se les mira al microscopio, su nombre significa literalmente pisadores lentos. Y estos animales son en realidad bastante tranquilos en cualquier parte. Se encuentran en todos los lugares de la Tierra, porque pueden sobrevivir en cualquier sitio. Viven en los mares, independientemente de su profundidad. Pueden sobrevivir en volcanes, selvas tropicales, hasta en los páramos helados de la Antártida. Estos osos son bastante resistentes a cualquier clima o entorno. También se les conoce como extremófilos. Esto significa que pueden sobrevivir al calor extremo o al frío extremo. Ahora bien, ¿por qué se incluye a este loco animal en esta lista? Bueno, es porque aparte de sobrevivir a todas las biosferas aquí en la Tierra, pueden ser el único animal que puede sobrevivir al espacio. Primero, intentaron comprobar si estos animales pueden sobrevivir en espacios al vacío, y el 5 de junio de 2021, los tardígrados llegaron a la Estación Espacial Internacional a través de la nave espacial de carga SpaceX Dragon. Allí, los astrónomos experimentarán si pueden vivir mucho tiempo en el espacio, pero esta no es realmente su primera vez en el espacio, ya que en 2007, un equipo de investigación europeo envió a 3.000 tardígrados a orbitar la Tierra durante 12 días en el exterior de un cohete Fotón M3. No sé usted, pero ningún ser vivo debería haber sobrevivido a eso. Pero, sorprendentemente, el 68% de los tardígrades enviados sobrevivieron al viaje. Rocas de plástico. Este reciente descubrimiento tiene a los científicos seriamente preocupados por el bienestar de nuestro planeta. Se tropezaron con ella en una apartada isla de Trinidad. La isla es como un refugio para criaturas raras, proporcionando un espacio seguro a especies casi extinguidas, gracias a la falta de habitantes humanos. Sin embargo, resulta que nuestra huella humana no se detiene en nuestra puerta. En esta isla, donde solo residen unos pocos miembros de la Marina brasileña, unos investigadores tropezaron con una extraña roca verde azulada que parecía totalmente fuera de lugar. Al examinarla más de cerca, descubrieron que se trataba de un nuevo tipo de roca hecha de plástico. Era como una fusión de lava volcánica y plástico arrastrado por la corriente. Bautizaron a estas formaciones como plastiglomerados y aparecieron por primera vez en 2014. Resultó que se han encontrado formaciones similares en distintos rincones del planeta. El asunto de la fusión de rocas plásticas está levantando ahora banderas rojas. Está poniendo de relieve cómo nuestra contaminación, como los residuos plásticos vertidos en el océano, puede acabar en lugares que nunca pretendimos, dañando los ecosistemas. Todos sabemos que la población humana y el calentamiento global están estrechamente relacionados, y el daño que estamos causando a la naturaleza es difícil de deshacer. Cabeza de cono. Ya que hablamos de seres extraterrestres, no podemos dejar de hablar del esqueleto con cabeza de cono hallado en la excavación arqueológica rusa de Arkham.
Este hallazgo era innegablemente extraño y de aspecto alienígena. Aunque ufólogos y científicos tienen teorías opuestas, una cosa que tienen en común es la conclusión de que no se trata de una forma natural de la cabeza humana. Y mientras los científicos afirman que diversas civilizaciones de todo el mundo muestran tradiciones de alargar la cabeza durante la infancia, los aficionados a los ovnis afirman que no se trata en absoluto de humanos, sino de seres de origen extraterrestre. En un famoso episodio de Ancient Aliens, Giorgio Tsoukalos discutía la posibilidad de que un cráneo alargado perteneciera a un alienígena. Tras una exhaustiva investigación sobre el ADN, los resultados no fueron concluyentes. ¿No sería increíble que todos los cráneos alargados encontrados en la Tierra pertenecieran a alienígenas? Eso cambiaría la historia de la Tierra desde los cimientos. Nada volvería a ser lo mismo. No puedo evitar preguntarme qué piensa usted. ¿Cree que se trata de extraterrestres? ¿O solo humanos raros jugando con los cráneos de sus hijos? La isla más remota de Estados Unidos. Bienvenido a Palmyra Atoll, la isla más remota de Estados Unidos. Basta con mirarla. Es el epítome de un paraíso tropical. Y no es de extrañar, porque es uno de los hábitats naturales más protegidos de todo el planeta. Para ser justos, no es una isla, sino un grupo de islas. Situado a unos 1000 kilómetros de Hawái, el atol de Palmyra es uno de los lugares de la Tierra de más difícil acceso desde su descubrimiento en 1802. Han surgido dos numerosas historias espantosas sobre el atolón. Una de las historias tiene lugar en 1798, cuando un barco comercial llamado Betsy navegaba por el Pacífico. De repente, el capitán del barco tuvo una premonición. Pasó una noche inquieta y alertó a su tripulación para que anclaran el barco, ya que sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Al llegar la mañana, todos se dieron cuenta de que el capitán tenía razón. También existe una historia real de una pareja de navegantes que encontró la muerte en Palmyra a manos de un traficante de drogas fugitivo. Supuestamente huyó en el barco, y los restos óseos de la pareja fueron encontrados 6 años después. Pero probablemente la historia más interesante gira en torno a un barco español que naufragó en el Palmyra en 1816. Supuestamente, los supervivientes enterraron plata y oro robados de los templos incas de Perú. En algún lugar de la isla construyeron entonces balsas y escaparon. Solo una de las 3 balsas fue rescatada y solo quedó un superviviente para contarlo. ¿Cree que esto es cierto o es solo un mito? La NASA mueve con éxito un asteroide. Hay millones de asteroides esparcidos por todo nuestro sistema solar. Estas rocas son restos de la creación del Sol hace miles de millones de años. En la actualidad, asteroides de diferentes formas y tamaños orbitan alrededor del Sol. Puede que no haya oído hablar de esto, pero la NASA hizo algo increíble en 2022. En 2022, la NASA envió una nave espacial de 1.260 libras al espacio exterior. Viajando a la increíblemente rápida velocidad de 14.000 millas por hora, la nave espacial chocó contra un pequeño asteroide conocido como Dimorphos. Y por pequeño, me refiero a 525 pies de ancho. Eso es comparable a un edificio de 50 pisos en posición horizontal. Esta colisión no fue un accidente, era algo que la NASA pretendía hacer. Por primera vez en la historia, intentaron cambiar la trayectoria de un asteroide. ¿Y adivinen qué? Lo consiguieron. Pero, ¿cuál era exactamente el objetivo de esta misión? ¿Por qué la NASA envió la nave espacial al universo solo para hacerla chocar deliberadamente? Bueno, todos sabemos cómo dejaron de existir los dinosaurios. En realidad no es imposible que ocurra otro desastre. Por ahora, solo somos capaces de cambiar la trayectoria de los asteroides más pequeños. Y créame, hay asteroides más grandes ahí fuera, pero existe la esperanza de que evitemos una amenaza potencial en el futuro. Kelt 9b. Kelt 9b es uno de los planetas más intrigantes descubiertos por la NASA, y recientemente se ha convertido en objeto de amplias investigaciones y análisis. Con la ayuda de los datos recogidos por la misión Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, la NASA ha conseguido crear un modelo detallado de este planeta, arrojando luz sobre sus características y propiedades únicas. ¿Qué hace que Kelt 9b sea tan especial? Para empezar, se trata de un planeta excepcionalmente grande, hasta el punto de que los astrónomos creyeron en un principio que su tamaño se situaba entre el de una estrella y el de un planeta. Esto lo convierte en un objeto de estudio raro y fascinante para los científicos. Además, Kelt 9b es conocido por su temperatura extremadamente alta, que hace que su atmósfera hierva y se evapore en el espacio. A pesar de estas dificultades, los astrónomos están entusiasmados con el estudio detallado de este planeta, ya que proporciona valiosos conocimientos sobre la formación y evolución de los sistemas planetarios.
Además, Kelt 9b orbita muy cerca de una estrella que gira rápidamente, lo que aumenta sus cualidades únicas e inusuales. En resumen, Kelt 9b es un planeta fascinante con muchos misterios por desvelar, y la investigación que está llevando a cabo la NASA sobre este cuerpo celeste nos está ayudando a aprender más sobre el universo en el que vivimos. Estas características plantean importantes retos a los científicos y astrónomos que intentan descubrir más información sobre el planeta y su relación con la estrella. A pesar de sus esfuerzos, la complejidad de estas características a menudo provoca bloqueos inesperados y requiere enfoques innovadores para resolver los problemas. Dodecaedros romanos. Los descubrimientos extraños a menudo nos dejan rascándonos la cabeza, sobre todo cuando encontramos los mismos objetos una y otra vez a lo largo de la historia. Un buen ejemplo de este enigma son los dodecaedros romanos. Se llaman así porque tienen 12 caras planas y todos proceden de la época romana. La mayoría de ellos se fabricaron entre los siglos II y IV a.D., hechos de una aleación de cobre. Estas cosas aparecen en hordas de monedas romanas, lo que sugiere que eran objetos muy preciados. Pero desde que se encontró la primera en 1739, nadie sabía para qué se utilizaban realmente. Estos peculiares objetos aparecen en antiguos yacimientos romanos de todo el norte de Europa, y hay un montón de teorías que intentan arrojar luz sobre su finalidad. Algunos piensan que se utilizaban como adornos, o tal vez, incluso como portavelas. Después de todo, se han encontrado algunos ejemplos con cera en su interior. Luego está la idea de que podrían haberse utilizado para medir cosas lejanas, como monedas falsas, basándose en su tamaño, o quizá incluso para predecir la suerte de la gente. Una teoría más reciente trae a colación los diferentes tamaños de los agujeros de estos dodecaedros. Suelen tener agujeros de distintos tamaños en cada cara, y a veces tienen perillas o elementos decorativos en los vértices. Además, varían en tamaño desde unos 4 a 11 centímetros de diámetro. Algunos creen que esos agujeros podrían haber servido para tejer guantes alrededor del dedo y el pulgar, ya que, curiosamente, la mayoría de estas cosas se descubrieron en las zonas más frías del norte de Europa. Sin embargo, estas teorías son solo eso, teorías. No podemos probar ninguna de ellas porque no tenemos referencias directas de la época romana que las respalden. Así que, por ahora, estos dodecaedros romanos siguen manteniéndonos en vilo. Número 10. Un perro congelado. Aunque es posible que ya haya oído hablar de mamuts congelados desenterrados, probablemente no haya oído hablar de un perro congelado. Según la historia oficial, en 2018, los lugareños encontraron lo que parecía ser un bulto congelado cerca del río Indigirka, en Yakutsk. El bulto resultó ser un cachorro de 18.000 años de antigüedad. Los científicos no tardaron en hacerse cargo del cachorro y lo bautizaron como Dogger, que significa amigo en lengua yakut. Los análisis revelaron que se trata de un macho y que conserva casi perfectamente la cabeza, la nariz, los bigotes, las pestañas y la boca. Era un cachorro tan joven que aún tenía leche en los dientes cuando murió. Sin embargo, este pequeño cachorro sigue teniendo un verdadero dilema existencial a su alrededor, porque ni siquiera después de 2 rondas de análisis de ADN, los expertos están seguros de si era un perro o un lobo. O para ser justos, creen que no es ninguna de las dos cosas. Estaba tan bien conservado que los expertos consiguieron extraer muestras de ADN de una cinta, pero no parece ser ninguno de los dos. En realidad podría tratarse de una especie desconocida hasta ahora. Ese es el vínculo entre perros y lobos, lo que hace que este hallazgo sea mucho más importante. Cubos de río. Allá por mayo de 2020, un hombre llamado Will Reed estaba ocupado buscando metales preciosos en un río poco profundo de Coventry, Inglaterra. Estaba clasificando los sedimentos, pensando que podría encontrar algo valioso, cuando tropezó con un montón de diminutos cubos de plomo en sus manos. Estos cubos eran tan pequeños que podían sostenerse entre el pulgar y el índice, y cada uno de ellos tenía intrincados símbolos y números grabados en forma de cuadrícula. Su sala siguió creciendo, y al final encontró más de 60 de estos cubos de plomo con sus 2 hijos. También encontraron algunas monedas con agujeros perforados. Sin embargo, no sabían a qué se debían los cubos. Reed recurrió a Internet en busca de algunas respuestas, y resultó que los cubos se utilizan en rituales de oración tradicionales hindúes. Las inscripciones de los cubos son de tipo astrológico, y la gente los utiliza para pedir un poco de ayuda espiritual o la guía de algún poder cósmico. En algunos casos, los devotos también escriben sus deseos o anhelos en los cubos antes de ofrecérselos a la deidad. A continuación se arrojan a un río o masa de agua sagrada, a menudo un río sagrado como el Ganges.
El acto de arrojar estos cubos al agua simboliza desprenderse de los propios deseos y entregarlos a lo divino. Se cree que los deseos escritos en los cubos serán escuchados por la deidad, y el agua sirve de conducto para transportar estas plegarias. Pero hay un giro. Dado que los hindúes son los que utilizan los cubos, eran más comunes en lugares como la India. Sin embargo, Reed los encontró en Inglaterra, y como se fabricaron en la década de 1980, probablemente estos cubos se dejaron caer allí en algún momento de los últimos 40 años o por ahí. Tras las especulaciones, es una apuesta segura que los hindúes británicos que continúan con sus antiguas prácticas religiosas tuvieron algo que ver. En ausencia de ríos como el Ganges, el río Coventry podría haber sido un sustituto para ellos, sirviendo como lugar para sus rituales tradicionales en su nuevo hogar. Virus zombie. Ahora bien, si usted no es un Doomsday Prepper, este vídeo le convertirá rápidamente en uno. Es como el escenario de una famosa película de terror de ciencia ficción. Los científicos excavan en la Tierra y encuentran una antigua cepa de virus que el mundo no está preparado para manejar. Entonces ocurre un accidente y el virus queda libre para causar estragos, convertir a la gente en zombies y sumir a la civilización humana en el caos y el salvajismo. Bueno, la primera parte del escenario ya ha ocurrido. Como todos sabemos, el permafrost se está derritiendo a un ritmo alarmante, por lo que los científicos están extasiados con todas las cosas interesantes que encontrarán bajo él mientras perforan la Tierra. En el Ártico, consiguen recuperar no uno, sino 13 patógenos, algunos de ellos atrapados bajo el hielo durante 40.000 años. Y la cosa no acaba ahí. Consiguieron revivir algunos de estos virus zombies, así que ahora el mundo tiembla porque existe la posibilidad de que estos patógenos se liberen en el aire. Los humanos no han estado expuestos a ellos durante decenas de miles de años, lo que significa que nuestro sistema inmunológico probablemente fracasaría a la hora de combatirlos. ¿Cree que la raza humana está a punto de autodestruirse? Diego García. Cuando miras el mapa del mundo, no pasa gran cosa en el Océano Índico, ¿verdad? Error. En realidad hay un grupo de 1000 islas diminutas conocidas como el archipiélago de Chagos. Una de esas diminutas islas es una estrecha franja de tierra de 39 kilómetros llamada Diego García. Y lo crea o no, es una base del ejército de Estados Unidos. Aquí es donde la cosa se pone extraña, porque la isla no es estadounidense. Es uno de los vestigios del Imperio Británico colonial. El Reino Unido considera que toda la cadena de islas de Chago es territorio británico del Océano Índico. Pero espere, fue descubierta por primera vez por un español llamado Diego García de Moguer, y en 1793 se convirtió en colonia francesa. Tras las guerras napoleónicas, pasó a manos británicas. ¿Ya se ha confundido? Bueno, los estadounidenses llegaron a la isla en la década de 1960, así que se preguntará, ¿qué demonios hacen allí? Bueno, los yanquis reconocen que el Océano Índico es increíblemente importante desde el punto de vista estratégico. Los países que bordean el Índico contienen cerca del 60% de las reservas mundiales de petróleo, el 35% de las de gas, el 40% del oro, el 60% del uranio y un alucinante 80% de todos los yacimientos de diamantes del mundo. Agujero negro. Durante años, los agujeros negros son una de las cosas más aterradoras del espacio. Básicamente, los agujeros negros pueden hacer que todo desaparezca. Y hace tan solo unos años, el telescopio Event Horizon, o EHT para abreviar, tomó la primera fotografía de un agujero negro. A poco más de 50 millones de años, luz de nosotros se encuentra un enorme agujero negro que devora todo lo que se le acerca. Se encuentra en Messier 87, que es una galaxia elíptica. Este gigantesco agujero negro, llamado M87, tiene la misma masa que la friolera cifra de 6,5 billones de soles. Basta con echar un vistazo a esta monstruosidad. Es una maravilla que el telescopio Event Horizon consiguiera siquiera captarlo. Desde que en la década de 1780 se reflexionó y teorizó sobre el concepto de la existencia de un agujero negro en el espacio, han sido objeto de investigación. La teoría general de la relatividad de Einstein apoya básicamente la existencia de los agujeros negros. Pero hasta esta imagen, todos los agujeros negros que vemos en los libros y en los trabajos de investigación no son más que ilustraciones y dibujos. Así que esta imagen de aquí es realmente una pieza extraordinaria. Pero, ¿qué son realmente los agujeros negros? En realidad no son agujeros, sino que se trata de un objeto en el espacio con masa empaquetada en un área muy pequeña. Debido a ello, se crea un enorme tirón gravitatorio que atrae cualquier cosa que se encuentre cerca de él.
La gravedad en el interior de un agujero negro es muy extrema, hasta el punto de que nada puede escapar del borde del agujero negro, ni siquiera la luz. El ojo misterioso. El siguiente clip es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Se encuentra en las pantanosas tierras pantanosas cercanas al delta del Piraña, en el noreste de Argentina. El pantano parece como cualquier otro pantano, húmedo, lleno de juncos y hierba e insectos. Pero lo extraño es que hay una isla perfectamente circular en medio del pantano. Se cree que tiene 20 años y parece como si alguien hubiera cogido un bisturí gigante y la hubiera cortado del paisaje. Pero la diversión no acaba ahí. Esta isla se mueve. Todos los días cambia de ubicación, como si alguna fuerza invisible la estuviera desplazando. La isla fue descubierta por el director de cine de terror, Sergio Neuspiller, que estaba investigando localizaciones para una nueva película de terror paranormal. En cuanto vio el ojo en Google Maps, decidió abandonar la búsqueda por un tiempo e investigarlo. Determinó que la isla es flotante, por lo que no está unida al fondo, y que el agua que la rodeaba era cristalina y fría, algo inusual en esa zona. En Perú existen islas flotantes similares, pero han sido construidas por el hombre, el pueblo Uru. Sin embargo, estas islas requieren un mantenimiento constante porque se deterioran, pero en Argentina no hay nadie que las mantenga, existe por sí misma. Otro detalle interesante es que, al caminar por el fondo del pantano, siguen saliendo pequeñas burbujas, presumiblemente de metano. ¿Puede ser esta la razón de que la isla se mueva? Un agujero negro en el corazón de nuestra galaxia. La mayoría de la gente se estremece cuando oye hablar de agujeros negros. En los medios de comunicación convencionales, los agujeros negros suelen representarse como enormes vacíos que pueden succionar cualquier cosa hacia la nada. Los agujeros negros suelen aparecer en historias distópicas y apocalípticas, pero la forma en que se describen suele ser exagerada. Si bien es cierto que los agujeros negros son vacíos en el universo, en realidad no son algo que aparece de la nada para destruir varios planetas a la vez. En realidad, los agujeros negros son zonas del universo en las que se aprieta una cantidad masiva de materia 10 veces mayor que el Sol de nuestro sistema solar. Imagínese el universo como una sábana y coloque una bola increíblemente pesada en el centro. Este objeto es lo suficientemente masivo como para doblar el espacio y asegurarse de que cualquier cosa que se cruce con él no vuelva a salir a la superficie. Ahora bien, antes de que le cuente más cosas sobre el agujero negro situado en el corazón de la Vía Láctea, no hay nada de lo que deba preocuparse, al menos por ahora. En 2022, conseguimos captar una foto del agujero negro situado en el centro de nuestra galaxia. ¿No es genial? Se trata de una hazaña increíblemente difícil de lograr porque, como ya he mencionado, la luz no debería ser capaz de escapar de estos densos vacíos. Son prácticamente invisibles. Antes de que los investigadores consiguieran obtener una sola foto, fue necesaria la colaboración de cientos de personas. Esto demuestra lo importante y significativa que es una sola foto de un agujero negro. El sonido del espacio. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo suena el espacio? A pesar de que el sonido no puede viajar por el vacío del espacio, los científicos han descubierto unas grabaciones realmente fascinantes que describen como sonidos del espacio. Estos sonidos fueron detectados por la misión Apolo 10 y son en realidad extrañas transmisiones de radio que más tarde se describieron como música espacial. Aunque no podemos oír estos sonidos con nuestros oídos, se han transformado en grabaciones audibles para que las disfrutemos. Las inquietantes y evocadoras melodías que componen esta música han cautivado la atención de científicos y entusiastas del espacio por igual. Es realmente asombroso pensar que algo tan aparentemente silencioso como el espacio pueda producir una música tan hermosa. Además de las grabaciones de música espacial, hay muchos otros sonidos interesantes que han sido grabados por instrumentos científicos en el espacio. Entre ellos se encuentran el zumbido del viento solar, el inquietante silencio de la cara oculta de la Luna y el crepitar del hielo en la superficie de planetas lejanos. Durante la misión Apolo 10, la NASA experimentó un fenómeno extraño mientras orbitaba la Luna. Los astronautas escucharon un extraño silbido que parecía provenir del espacio. El sonido era inquietante, como si una persona estuviera silbando. La NASA grabó estas transmisiones en la cara oculta de la Luna el 22 de mayo de 1969. La grabación de audio se ha vuelto viral en Internet y ha generado un gran interés en la comunidad científica y en el público en general.
Aunque ha habido muchas especulaciones sobre el origen de este sonido, todavía no se ha encontrado una explicación clara y definitiva. La isla Bannerman. Cuando pensamos en Nueva York, a menudo nos imaginamos altos rascacielos, Central Park y el Empire State Building, pero a solo 15 millas al norte de la ciudad de Nueva York, se encuentra una isla encantada con un viejo castillo en ruinas en el centro. Desde la Gran Revolución, la isla solo ha tenido 5 propietarios. La parte más importante de su historia comienza con Francis o Frank Bannerman, un inmigrante escocés en la década de 1850. Se hizo cargo del negocio de subastas de armas de su padre y muy pronto compró la isla después de verla en un viaje en canoa. Decidió construir un castillo de tipo escocés con su toque personal, y así lo hizo. En realidad, necesitaba un lugar seguro para almacenar toda la munición que vendía. También construyó una lujosa residencia de verano en lo alto de la isla. Lo que probablemente no sabía es que los indígenas evitaban esta zona por alguna razón, y también los primeros colonos holandeses, porque la consideraban encantada. Había numerosos relatos de figuras extrañas y sombrías que caminaban por la isla, vistas por gente de la otra orilla o desde barcos. El castillo se terminó de construir en 1908. En 1950, el transbordador que daba servicio a la isla se hundió, así que la isla y el castillo, junto con su arsenal, quedaron en ruinas, ya que los últimos residentes que quedaban no tenían forma de mantenerlo. En 1969, un gran incendio y una explosión destruyeron el edificio principal, dejando solo los muros exteriores. Nadie sabe qué provocó exactamente el incendio. El cementerio Bedlam, del este de Londres. Es muy probable que haya oído hablar de la palabra Bedlam. En el pasado, este término se utilizaba para describir una institución destinada a atender a enfermos mentales. A día de hoy, esta palabra sigue recordando las cosas trágicas que tuvieron que soportar las personas con enfermedades mentales a lo largo de la historia de la humanidad. Miles de esqueletos fueron descubiertos en una zona en construcción de la estación de Liverpool Street. Lo trágico es que se trataba de personas que fueron enterradas en lo que en su día se conoció como el cementerio de Bedlam. Todos ellos perecieron entre 1569 y 1738. En aquella época, Bedlam, antes conocido como Belén, y el nuevo patio de la iglesia, era un lugar donde se enterraba a más de 20.000 londinenses. Muchas de estas personas eran enfermos mentales y no podían permitirse un entierro en la iglesia. En 1737, el cementerio ya estaba lleno hasta los topes. No pasó mucho tiempo hasta que los residentes de los edificios de la calle Ancha hicieron una petición para detener el uso del lugar como cementerio. Según los expertos, para obtener una muestra de la bacteria que causó la peste bubónica, les gustaría examinar los restos de la zona en cuestión. Aunque la idea de descubrir nueva información sobre esta enfermedad es emocionante, también existe la preocupación de que pueda producirse una liberación accidental de esta enfermedad mortal. Esto es especialmente preocupante, dadas las posibles consecuencias de tal liberación, que podrían incluir una enfermedad generalizada e incluso la muerte. No obstante, no se puede exagerar la importancia de estudiar esta enfermedad, ya que comprender sus orígenes y su propagación podría ayudarnos a prevenir brotes similares en el futuro. La piedra Dashka. Empezamos con un descubrimiento que amenaza con poner patas arriba la historia de la Tierra tal y como la conocemos. Se encontró en 1999 en los Montes Urales y parece representar de entrada un mapa de la región de Bashkiria. Hay dos cosas realmente problemáticas con la piedra. En primer lugar, el punto de vista de este mapa parece provenir del espacio exterior, y en segundo lugar, está datado en 120 millones de años. La losa de piedra es enorme, mide 59 por 42 pulgadas y tiene inscripciones que parecen ser una forma antigua de jeroglíficos chinos. Las sorpresas continuaron cuando los expertos se dieron cuenta de que la piedra consta de 3 niveles, una capa de 7 pulgadas de cemento o compuesto cerámico, luego una capa de 1 pulgada de vidrio de dióxido enriquecido con silicio y una capa muy fina, de pocos milímetros de espesor, hecha de una mezcla de porcelana de calcio. Tras una amplia investigación, los científicos confirmaron que el posteriormente apodado Mapa del Creador es un mapa topográfico extremadamente preciso de la región de Oral, que incluye los ríos Baila, Afimka y Satulka. Su datación ha sido puesta en duda y la mayoría de los expertos creen que tiene 3000 años. Aún así, la civilización que lo creó era obviamente mucho más avanzada de lo que nadie creía posible. Lago Vostok. Me encanta hacer estos vídeos porque siempre aprendo algo nuevo. ¿Sabía que hay lagos bajo el hielo?
Se llaman lagos subglaciales, y el lago Vostok es el más grande hasta la fecha. Sé lo que dirá es un lago helado. ¿Y qué? Pues no. No es un lago congelado en primer lugar. Se encuentra en la Antártida, el continente más frío, seco y ventoso del planeta. Y no está congelado. Está enterrado bajo 3 kilómetros de hielo debajo de todo. Yace oculto desde hace al menos 15 millones de años. Imagínese qué secretos puede esconder, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, en el siglo XIX, un científico ruso teorizó que la masa acumulada de miles de metros verticales de hielo podría generar calor y potencialmente crear suficiente calor para derretir la parte más baja de la estructura helada. En la década de 1970, científicos británicos utilizaron un radar de penetración de hielo para determinar que debajo existía agua dulce. Pero en 1991, finalmente se confirmó. No solo eso, sino que también determinaron que el lago atrapado tiene mareas, sube unos 12, conserva una temperatura constante, de menos 3 grados centígrados. Un niño de Marte. Nuestra siguiente historia es de otro mundo. Literalmente, hay un niño de Volgogrado llamado Boris que afirma que no es un niño en absoluto. Boris dice que es una entidad extraterrestre y que llegó a la Tierra desde Marte. Su misión es salvar a la Tierra de una guerra nuclear, aunque esto podría atribuirse a una imaginación fantasiosa y a un problema psicológico subyacente. Los profundos conocimientos de astronomía de Boris parecen apoyar su teoría. Afirma que en su vida anterior vivió en Marte con muchas otras personas, como un llamado niño índigo. Fue enviado a la Tierra para proteger a la raza humana. Al parecer, visitó la Tierra en numerosas ocasiones y su época favorita parece ser el período lemuriano. Considerado en su mayor parte ficticio en aquella época, la Lemuria era un continente que existió hace millones de años bajo el Océano Índico. Al parecer, Marte fue destruido por una guerra nuclear y Boris quiere evitar que eso ocurra también en la Tierra. Los expertos lo describen como un joven extremadamente inteligente pero tímido. Supongo que solo el tiempo dirá si es un marciano reencarnado. Liuba es robada. Encontrar una momia de 500 años está bien, pero ¿qué tal encontrar una momia de 41.800 años? Conozca a Liuba, una cría de mamut hembra. Solo tenía entre 30 y 35 días cuando falleció y quedó momificada. Estuvo congelada en el permafrost hasta 2007, cuando un criador de renos llamado Yuri y sus 3 hijos descubrieron a Liuba en la península rusa de Yamal, en el Ártico. Yuri pertenece a los nenets, o samoyedos, tribus autóctonas del Ártico ruso. Inmediatamente reconoció lo que había descubierto. Según sus creencias, era un mal presagio tocar restos de mamut, así que lo dejó y viajó 150 millas hasta un pueblo cercano para consultar a un amigo. Avisaron al museo local, pero para entonces, Liuba ya no estaba. La encontraron en un asentamiento cercano. Resultó que el primo de Yuri sacó los restos y se los cambió al dueño de una tienda local por 2 motos de nieve. El mamut estaba ligeramente dañado, ya que los perros le habían arrancado una oreja de un mordisco. Finalmente, el museo recuperó los restos como forma de agradecimiento a Yuri. Bautizaron al mamut con el nombre de su esposa, Leubov. El telescopio Webb revela el universo invisible. Ya que estamos hablando de exploración espacial, permítame hablarle de otro asombroso descubrimiento que la NASA anunció recientemente. El telescopio espacial James Webb fue utilizado por la NASA en 2021 para estudiar las primeras estrellas de nuestro universo y echar un vistazo a nuestro pasado. Hemos sido testigos de asombrosos descubrimientos espaciales gracias a las herramientas más antiguas de la NASA. El descubrimiento de las galaxias en fusión, situadas a unos 270 millones de años luz de la Tierra, es una hazaña extraordinaria que ha sido posible gracias al potente telescopio James Webb. Las imágenes captadas por el telescopio son sobrecogedoras, ya que revelan una impresionante pareja de galaxias a punto de formar un agujero negro supermasivo. El telescopio James Webb, con su avanzada tecnología y sus capacidades sin parangón, fue capaz de captar este extraordinario fenómeno con tal detalle que dejó a los científicos asombrados. Además de este descubrimiento, el telescopio sigue desvelando misterios del universo, proporcionando valiosísimos datos sobre los orígenes de nuestro cosmos y las fuerzas que impulsan su evolución. Los agujeros negros son vacíos en el universo donde la fuerza gravitatoria es tan increíblemente fuerte que ni siquiera la luz es capaz de escapar. Con este nuevo descubrimiento, el JWST podría allanar el camino para que los humanos desentrañen los secretos del universo.
Puede que no seamos capaces de responder a todos los misterios de la humanidad, pero descubriremos los suficientes como para conocer nuestro lugar en el vasto universo. Montañas y valles de la Antártida. La Antártida es el lugar más aislado del mundo. Es el más alejado de cualquier centro de actividad humana, y por esa razón, se descubrió bastante tarde. El continente helado fue avistado por primera vez en 1820 por un barco ruso, y durante mucho tiempo, todo el mundo pensó que no era más que un enorme bloque de hielo y nieve. Sin embargo, en los últimos tiempos, esas teorías están dando un vuelco. Lo crea o no, los investigadores han descubierto que existen numerosas montañas y valles ocultos en la Antártida. La Agencia Espacial Europea realizó recientemente una investigación a través del proyecto Polar Gap y descubrió no uno, sino 3 enormes valles que unen las dos regiones principales, la capa de hielo antártica oriental y la capa de hielo antártica occidental. Los valles desempeñan un papel importante, ya que impiden que el hielo de la Antártida oriental fluya hacia el oeste y luego hacia la costa. A medida que los glaciares siguen derritiéndose, aumenta la preocupación sobre cómo podría afectar el hielo derretido de la Antártida a la subida del nivel del mar. Es cuestión de tiempo que el nivel del mar suba drásticamente y entonces el futuro de las ciudades costeras estará en verdadero peligro. La isla que no existe. Cuando hablamos de preguntas sin respuesta, misterios y enigmas, la isla Bermeja se lleva la palma. Supuestamente, esta isla se encuentra en el Golfo de México, según algunas versiones a solo 100 millas de la costa de Yucatán. Bermeja era una isla bien conocida en todos los mapas y registros desde el siglo XV hasta 1998, pero durante todo ese tiempo, a nadie pareció importarle. El Golfo de México estaba dividido casi al azar en dos, denotando la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, cuando la gente se dio cuenta de que había mucho petróleo bajo el Golfo, todo el mundo se empeñó de repente en establecer una frontera clara. Tener una isla allí habría significado mucho para los mexicanos, así que a finales de la década de 1990, enviaron muchas misiones para encontrar la isla. En vano, era como si la isla nunca hubiera existido. Una descabellada teoría de la conspiración afirma que la CIA destruyó la isla en una operación encubierta. Aunque fuera posible hacer desaparecer una isla de 30 millas de la faz de la Tierra, es poco probable que nadie se diera cuenta de ello. La historia más probable es que simplemente nunca existió en primer lugar. Podría haber sido un error en los primeros mapas, que simplemente se siguieron copiando durante siglos. Algunos expertos afirman que los mapas antiguos tenían errores intencionados para confundir a los enemigos. No sé a usted, pero a mí lo que más me gusta es la historia de la CIA. Quiero decir, a todo el mundo le gustan las cosas que explotan, ¿verdad? Emisiones de radio del planeta Tau Bootis B. Tau Bootis B. Es un fascinante sistema situado a unos 51 años luz de la Tierra. Su estrella primaria es Tau Bootis A, conocida por ser una estrella brillante de tipo G. En 1999 se descubrió por primera vez que el sistema tenía un planeta en órbita alrededor de su estrella primaria, descubrimiento que fue confirmado por los astrónomos. Este planeta, conocido como Tau Bootis AB, es un gigante gaseoso que tiene aproximadamente el mismo tamaño que Júpiter y orbita alrededor de su estrella a una distancia de unas 0,5 unidades astronómicas. Su proximidad a la estrella le permite completar una órbita completa en solo 3,3 días terrestres, lo que lo convierte en un Júpiter caliente, un tipo de planeta de tamaño similar al de Júpiter, pero mucho más cercano a su estrella. Desde el descubrimiento de Tau Bootis AB, los astrónomos han seguido estudiando el sistema para conocer mejor sus propiedades y características únicas. En diciembre de 2020, los astrónomos informaron de un emocionante descubrimiento: emisiones de radio procedentes del planeta del sistema Tau Bootis. Este hallazgo es especialmente interesante porque las emisiones de radio son una forma de comprender el campo magnético del planeta. Además, este descubrimiento podría ayudar a los investigadores y astrónomos a determinar si el planeta es habitable o no. Este es un avance significativo tanto en el campo de la astronomía como en el de la astrofísica, y podría tener implicaciones importantes para nuestra comprensión del universo. La doncella siberiana ha tenido muchos nombres y títulos. La doncella siberiana, la princesa del Reino Unido, la mayor sensación arqueológica del siglo XX. Una de las razones por las que este hallazgo fue tan intrigante, aparte del hecho de que se trataba de una momia de 2500 años de antigüedad, fue que el lugar del enterramiento permaneció intacto por los ladrones durante todo ese tiempo.
La momia fue descubierta en la meseta helada del Reino Unido, en Siberia, en 1993, junto con cerámica y otros objetos. La momia se encontró en un ataúd de madera cerrado y aún estaba lleno de hielo de la época en que fue enterrada. Los restos estaban en bastante buen estado para su edad. A lo largo de los años, surgieron muchas teorías, así como mitos y leyendas de maldiciones y fuerzas sobrenaturales en torno a esta dama. Pero con la ayuda de la ciencia moderna, hemos empezado a comprender quién era realmente. Vivió en el siglo V a.C., y lo más probable es que fuera una chamana. Tenía restos de mercurio y cobre en las fosas nasales, probablemente por inhalar sustancias que alteraban la mente. También tenía un peinado que se asemeja al árbol de la vida y elaborados tatuajes por todo el cuerpo. Debió de ser una dama genial en su época. Oso de las cavernas de la Edad de Hielo. Los mamuts compartían su espacio vital con otra bestia formidable, el oso de las cavernas. Hoy en día, el oso más grande que existe es el oso polar, pero si observa la diferencia en el tamaño del cráneo entre el oso polar y el oso de las cavernas, verá que el oso de las cavernas era mucho más formidable. Pero hasta hace poco, la mayoría de los restos de oso de las cavernas encontrados hasta ahora eran solo cráneos y huesos. Así que imagine la euforia de los científicos cuando se encontraron los restos de un oso de 35.000 años congelados en una nueva isla siberiana. Cuando murió, el permafrost preservó sus tejidos blandos, órganos y pelaje. Así que los investigadores estaban de enhorabuena cuando encontraron porque les brindó una oportunidad sin precedentes de examinar sus órganos e incluso el cerebro. Se trataba del primer y único cadáver de oso adulto que estaba intacto al 100%, y lo calificaron de hallazgo de gran importancia para el mundo entero. Al igual que Liuba, este hallazgo también fue realizado por pastores de renos, lo que me hace pensar que, ahora que el permafrost se está descongelando, tal vez sería mejor que cambiaran su profesión por la de arqueólogos. Dolmens. Si no ha oído hablar de los dolmens, son antiguas cámaras funerarias. Algunas de ellas tenían piedras de hasta 1000 toneladas. Los expertos siguen desenterrándolos por todo el mundo, pero ningún país los tiene tan abundantes como Rusia. Sobre todo en la región del Cáucaso, donde se han encontrado numerosas cámaras de piedra datadas entre el cuarto y el segundo milenio antes de Cristo. Estos dolmens caucásicos se han encontrado en un área de 12.000 kilómetros cuadrados a ambos lados de la cordillera. Se consideran un tipo único de arquitectura prehistórica, sobre todo porque los bloques de piedra con los que fueron creados estaban labrados con gran precisión. Extrañamente, estas estructuras no han sido ampliamente investigadas, su origen sigue siendo desconocido, y realmente no se sabe mucho sobre las personas que las construyeron. Si realmente fueron personas, por un lado, es razonable que no se hayan investigado adecuadamente, porque hay más de 3.000 dolmens solo en la región del Cáucaso occidental. Pero precisamente por eso, resulta tan extraño que aún no sepamos quién los creó. Quizá el niño marciano sepa algo al respecto.